pagar royalty y todo. Vale, ya estamos aquí grabando. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en la primera clase de conocimientos básicos de rock. Y bueno, si no estáis viendo la pantalla, estoy compartiendo, ¿eh? Estoy compartiendo los apuntes que os mandé. Y nada, pues el tema uno es funcionamiento del combate en rock. O sea, básicamente, hoy lo que vamos a aprender es pues a cómo funciona, qué es lo que pasa cuando empezamos a pelear. Eh, qué sucede cuando las marchas se atacan entre sí y qué afecta un poco al rendimiento de nuestras marchas. Entonces, hoy básicamente vamos a aprender eso. ¿Qué cositas pasan cuando estamos peleando? Vale. Entonces, vamos con lo más básico, ¿vale? Cuando empezamos a pegarnos, ¿vale? Cada segundo, las marchas hacen un ataque básico a su objetivo. Ahora veremos un ejemplo. Y un ataque básico lo que provoca es un contraataque de la marcha a la que golpeas. Esto se produce cada segundo, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, le estoy atacando con mi marcha a la marcha de Dash, pues mi marcha le va a hacer un ataque básico cada segundo y su marcha me va a hacer un contraataque. Y al mismo tiempo, Dash, si estamos haciendo un uno contra uno, me hará un ataque básico a mí y eso provocará que yo le haga un contraataque a él, ¿vale? Los ataques básicos y contraataques tienen un factor de daño de 200, que lo que es el factor de daño lo veremos un poco más adelante. Y se puede ver en lo que sería gráficamente en el juego los números blancos que vemos en el combate, ¿vale? Aquí os he puesto una imagen de ejemplo. Entonces, esto es una imagen de un ejemplo uno contra uno. Entonces, ahí vemos que, no sé si se verán muy bien los números, pero Ji tiene 2914 de número en blanco, ¿vale? Entonces, eso es la suma de, primero, que Zugelian le está atacando a él un ataque básico. Entonces, ese ataque básico le quita vida, le quita tropas. Al mismo tiempo, como él está atacando, Zugelian le provoca un contraataque, ¿vale? Entonces, la suma de el ataque y el contraataque que le está haciendo Zugelian es 2914. Y en el caso de Zugelian está perdiendo 738 en ese segundo, que sería eh, el ataque básico que le está haciendo Ji y el contraataque provocado porque él le está atacando a Ji, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿no? ¿Entendido? Sí. Sí, una duda con este comandante tan raro que es, Qin eh, Juan. ya es que como siempre le decimos el Cortinos, pero no lo quiero Exacto, decir sí, así para sí, sí, Qin Qin Shi Shi Huang. Juan. En el caso de Qin Shi Huang, él convierte su ataque normal en, ¿en qué? En En daño de ataque, habilidad. en daño de habilidad, Sí, igual eso lo pero podemos ver más sigues, adelante. Igual eso das porque todavía no nos hemos metido en ver qué tipos de daño hay. Entonces, luego más adelante ok, igual hablamos de eso. ok. Porque ahora, de momento, lo único que quiero que No, o sea, entendáis pues, la es, duda era si él sigue haciendo ataque básico aparte, o sea, como que lo convierte y él sigue haciendo los ataques básicos. él lo convierte. O sea, es un ataque básico, pero que cuenta como daño de habilidad. Sigue siendo, o sea, el ataque básico es eso, ¿vale? Eso Ok, luego vemos más. vale, Aquí de Yo, hay acuerdo. otro, yo tengo una cuestión, sí, vale, que a lo mejor me estoy anticipando, ¿vale? Cuando una tropa, por ejemplo, está AFK, solamente entonces genera el daño de contraataque, ¿no? Evidentemente el daño de ataque básico no lo devuelve porque no le vale. está pegando, Muy buena ¿cierto? pregunta, la verdad, muy buena pregunta. Y tú cuando estás AFK, eh, la primera marcha que te pega, contra esa sí que vas a estar automáticamente atacándole. Es decir, el que tanquea, digamos, el que te pega el primero, le estás haciendo tú un ataque básico, aunque estés AFK. Vale. Entonces, por ejemplo, ahora he puesto el ejemplo de uno contra dos. Imagínate que ese Zubelian está AFK. Eh, Mm. le está atacando Minamoto y Mehmed. Pero, ¿qué pasa? Minamoto le está haciendo un ataque básico y Zugelian también le está haciendo un ataque básico a él. Entonces, los dos entre sí también se hacen un contraataque, porque se están pegando entre sí.
pero a Mehmet nadie le está pegando directamente, ¿vale? Entonces, ¿por qué Mehmet tiene menos 719? Pues porque le está haciendo daño de contraataque Zugelian, ¿vale? Entonces, en este caso, Mehmet está haciendo su ataque básico y por eso Zugelian le está haciendo un contraataque. Pero a Mehmet nadie le está atacando directamente, por tanto no está recibiendo ningún ataque básico y por tanto Mehmet no está haciendo daño de contraataque. Por eso, más o menos, a ver, son dos comandantes Vale. que tienen diferencias, ¿no? De ataque, defensa y demás, pero más o menos Minamoto está recibiendo el doble de daño. A ver, evidentemente Zugelian recibe mucho menos porque esto lo he hecho en la expedición y no está equilibrado. Obviamente mi marcha es más fuerte que las de la expedición, pero Claro. se ve la diferencia en que Minamoto está recibiendo el doble de daño más o menos que Mehmet, porque está recibiendo el ataque y el contraataque. Mehmet solo está recibiendo el contraataque. Y Zugelian realmente está recibiendo dos ataques básicos y un contraataque. Porque tú solo puedes directamente atacar a uno, a una marcha. Por tanto, siempre solo vas a recibir un contraataque. Sin embargo, puedes recibir ataques básicos tantos como marchas te estén pegando. Al mismo tiempo, tú puedes hacer daño de contraataque a cada marcha que te está pegando. Es decir, tú solo recibes un daño de contraataque, pero haces tantos daños de contraataque como marchas te estén pegando, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor? O- o- otro, otra Sí, preguntita. Cuando te atacan varias marchas, el número blanco es la suma de todos los golpes o sí, sale un número blanco por cada marcha que te ataca. es la suma. Sale un número blanco por Ok, segundo. Entonces, la suma de el daño de ataque básico y contraataque que estás recibiendo ese segundo se suma. Ese segundo aparece la suma de todo eso. Vale. ok. Entonces, ¿qué es mejor? Un contraataque. Aumentar, Cuando te desarmean, ¿no? mira, ¿qué es mejor? ¿Aumentar tu daño de contraataque o reducir el daño de contraataque que tú recibes? Aumentar el contraataque, ¿no? Depende de si te suarmea, como en mi caso. El, el, con- Te el, vienen contra, varias marchas. el contraataque le va a pegar a todos. En cambio, si bajas el contraataque que a ti te hacen, es solo al que tú le estás pegando. Exactamente. Entiendo. A Sí. ver, en sí la respuesta sería depende de la situación, ¿no? Pero Vale. al final, es verdad que tú siempre que atacas vas a recibir contraataque. Tú puedes, si nadie te está pegando a ti directamente, como por ejemplo es el caso de Mehmet en esta foto, Mehmet no está recibiendo, perdón, Mehmet no está haciendo nada, puedes hacer cero de daño de contraataque. En cambio, tú siempre vas a hacer al menos, bueno, siempre vas a hacer uno, perdón, siempre te van a hacer uno de contraataque, porque tú pegas a uno. Entonces, lo normal es mejor subirte el daño de contraataque porque es verdad que puede ser cero, pero también pueden ser muchos. En cambio, el Mm. daño de contraataque, pues solo te puede hacer a ti una vez por segundo. Vale, entonces, aquí vemos otro ejemplo que son 3 contra uno, ¿vale? Entonces, Zugelian le está pegando a el Cid, bueno, hay dos el Cid, el que está en el medio. Entonces, el Cid está recibiendo el daño de ataque de Zugelian, de ataque básico, y a la vez el daño de contraataque porque le está pegando a Zugelian. En cambio, el Constantino y el otro el Cid, el de la derecha, solo están recibiendo el daño de contraataque, porque Zugelian no le está pegando directamente. Vale, eso significa que cuantos más marchas nos peguen, más daño vamos a hacer, ¿no? Sí. Porque vamos a hacer daño de contraataque, vamos a hacer más, eso seguro. Vale, hasta ahí, bien. ¿Qué pasa? Que cuando estamos peleando, no solamente sucede esto, los números blancos que hemos dicho que son ataque básico y contraataque, no es lo único que pasa, sino que gracias a los comandantes, bueno, he puesto ahí comandantes, pero también efectos de equipamiento y demás, van a provocar otro tipo de cosas durante el combate. Entonces, vamos a ponernos ahora con lo que serían las habilidades de los comandantes. Siempre la habilidad más importante de un comandante, o el 99% de las veces, es la primera habilidad, ¿vale?
que se llama habilidad activa. Entonces, la habilidad activa, ¿vale? Lo que hace es activarse cuando alcanzas cierta cantidad de furia, ¿vale? Ahora vemos lo que es la furia. Entonces aquí he puesto un ejemplo, que es el de Zugelian, ¿vale? Aquí ya empezamos a aprender a leer lo que son las habilidades. Aunque en este caso lo he puesto en modo simplificado, que realmente no te da toda la información que necesitas para saber si es buena o no, porque lo que hacen es quitar los números. Pero bueno, para que veáis que claramente pone habilidad activa, ¿vale? Incendio de Shinji, habilidad activa. Tipo de objetivo ADE, eso significa que es una habilidad con daño en área, o que tiene un efecto que se hace en área. Y, muy importante, requisito de furia 1000, ¿vale? Entonces, la habilidad activa siempre va a tener un requisito de furia. Y cuando alcances esa furia, pues se va a lanzar. En este caso, Zugelian, cuando llega a 1000 de furia, provoca daño a 5 tropas enemigas cercanas y reduce temporalmente su daño provocado. Bueno, esto es un daño en área. Enemigas cercanas significa que es un círculo y reduce su daño provocado, es decir, temporalmente. Es decir, esas marchas a las que les ha pegado el golpe de Zugelian van a hacer menos daño durante, bueno, son 3 segundos, que luego veremos la habilidad con texto ya completa, sin simplificar. Pero bueno, para que entendáis, esta imagen la he puesto solo para que entendáis que la habilidad activa se produce cuando alcanzas cierta cantidad de furia. Entonces, ¿qué es la furia? Es energía que se acumula en las marchas. Se genera por el simple hecho de realizar ataques básicos y contraataques, lo que estábamos hablando antes. Entonces, si decimos que ataques básicos y contraataques generan furia, cuantas más marchas te golpeen, más furia vas a generar. Y también hay muchos efectos de habilidades, talentos y equipamiento que dan furia. Entonces, bueno, eso para que sepáis cómo se ve en el combate, tenemos la barra de furia y se puede ver también las habilidades, las animaciones de las habilidades. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, es la misma imagen de antes. Sí que veis que a la izquierda de cada comandante, ¿no?, aparece la barrita de furia. Son como 4 circulitos. Entonces, cuando está en naranja es que se está llenando y en negro o marrón es que está vacía. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo aquí, ahí va. Aquí Zugelian está como a la mitad de furia. Significa que cuando llega hasta arriba, pues se va a lanzar la habilidad, ¿no? Constantino más o menos está a 3/4, el Cid está pues menos de 1/4, el otro está pues a la mitad más o menos. Vale, y aquí sí que vemos ya cuando se ha lanzado la habilidad, ¿no? Los números rojos que veis se producen por las habilidades. Se puede decir que es daño de habilidad, aunque ahora desde hace tiempo ya han sacado nuevos tipos de daño, que eso luego lo veremos, que por ejemplo daño de embate y demás, que también se originan por las habilidades de los comandantes. Y aquí vemos que hay un círculo verde. El círculo verde es verde porque es mi marcha y eso entonces significa que lo ha generado Zugelian. Como veis, el círculo, pues el centro del círculo sería la marcha de Zugelian. Y es lo que el área en el cual puede hacer efecto el daño que él hace. Se ven varios números rojos, pues porque está golpeando a las 3 marchas y posiblemente haya más de 3 números porque habrá más habilidades de Zugelian que estén haciendo efecto al mismo tiempo. Luego también se ve que en Constantino aparece Ricardo detrás, ¿no? Porque justamente será cuando, claro, los comandantes secundarios también hacen su habilidad, pues aparecen ahí. Y el Cid está también rodeado en naranja porque está lanzando la habilidad justamente. Digamos que Zugelian está saliendo la animación de la habilidad porque sale con un poco de retraso, ¿no? Cuando lanzas la habilidad y se hace el daño, luego se ve la animación, no es exactamente en el mismo momento. El Cid, digamos que ya justo ha llegado a la furia, veis que tiene la barra llena y ya está preparado para lanzarla el turno siguiente. Y luego también se ve de Ricardo, se ve el área que tiene, porque Ricardo tiene un efecto que, bueno, creo que lo he puesto también luego de ejemplo, tiene un efecto que golpea en un área concreta, ¿vale? Vale. Entonces, como veis, la furia es muy importante, ¿vale? Y entonces, ¿cómo podemos conseguir furia? Aparte, como he dicho, de solo por el hecho de estar atacando y de que te ataquen, ya generas furia, pero podemos obtener furia de otras maneras.
Por ejemplo, con los talentos son muy típicos. Rejuvenecer, que aparece en el árbol de habilidad y en el de soporte también. Te da furia cada vez que lanzas una habilidad activa, cada vez que usas una habilidad activa. Naturaleza feral. Es otro talento que está en el árbol de habilidad también. Entonces, te dice, cuando la tropa de este comandante realiza un ataque básico, tiene una probabilidad del 10% de obtener 100 de furia adicional. Vale, pues entonces tú cada vez que atacas, hay un 10% de probabilidad de que tengas, o sea, cada segundo, ¿no? Porque hemos dicho antes, los ataques básicos son una vez por segundo. Entonces, cada segundo tienes un 10% de probabilidad. Es decir, más o menos un segundo de cada 10 vas a obtener 100 de furia adicional con este talento. Eso está muy bien. ¿Qué más cosas dan furia? Algunos accesorios. El cuerno también es por probabilidad. Dice, cuando la tropa del portador realiza cualquier tipo de ataque básico, tiene una probabilidad del 30% de obtener 50 de furia extra. Vale, pues tiene mucha probabilidad, no da tanta furia como el otro, pero mira, yo creo que el cuerno es mejor que lo que hemos visto antes y ahora veréis por qué. Y el tambor lo que hace es que se parece al cuerno, pero la probabilidad es del 10%, sin embargo, concede 50 de furia extra a sí misma y a dos tropas aliadas cercanas. Es decir, es como si hubiese un área y las tropas que están cerca, pues dos de ellas al azar, ¿no? También reciben 50 de furia. Entonces, con el tambor estaríamos ayudando también a otras marchas. Y tiene un enfriamiento de 3 segundos. Es decir, si se activa, hasta que no pasen 3 segundos no se puede volver a activar. Paradme cuando queráis, que esto igual es un poco complicado. Y luego hay comandantes que también dan furia. En este caso he puesto a Trajano, que bueno, tiene una habilidad un poco larga, ¿no? Pero lo que dice es, bueno, provoca daño directo a un objetivo. Todavía no hace falta que nos fijemos en eso. Y durante los próximos 3 segundos, hasta 5 tropas amigas o aliadas, incluida la tropa de este comandante, primero provocan 30% más de daño de habilidad. Todavía no os preocupéis por eso, que luego diremos qué es el daño de habilidad exactamente. Y obtienen 50 de furia adicional por segundo, que eso es lo que interesa ahora mismo. Que hay comandantes que, en este caso Trajano, dan furia tanto a su propia marcha, puede ser a su propia marcha, como en este caso sería también a 5 tropas amigas. En este caso suele ser ella misma y otras 4. Vale, y luego, sin embargo, recibe un 25% más de daño. Vale, eso de momento no nos importa. ¿Te puedo parar un poco? Claro que sí. Vale, es simplemente para ir poniéndolo en, en lo que vemos cada día, ¿no? Este ejemplo anterior de Trajano, ¿vale? Por ejemplo, es cuando van a pegarle al paso y dicen que nos alejemos del paso porque están dándole buff a las marchas que pegan. Exacto. O sea, Vale. cuando se hace su arma a un paso, se utilizan marchas buffers que se llaman. Es decir, que le dan un beneficio a las marchas que están pegando al paso. Entonces, como hemos visto, Trajano da furia a los aliados cercanos, por tanto, le estaría dando furia para que los que están pegando al paso tiren la habilidad más rápido. O sea, están consiguiendo más furia. Tienes más. El ciclo de lo que te cuesta tirar la habilidad sería en menos tiempo. Y también les da daño de habilidad, además, que se hace que hagan más daño, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo funciona exactamente lo de la furia? Que suele ser cuando alcanzas 1000 de furia, ¿vale? Se ejecuta la habilidad activa del comandante principal, ¿vale? Cuando tenemos una marcha tenemos dos comandantes, principal y secundario. Entonces, cuando llegamos a 1000 de furia generalmente, aunque hay algunos comandantes que tienen otro valor distinto, se ejecuta la habilidad activa del comandante principal. Entonces, vuelve a cero. Es decir, se vuelve a vaciar la barra y vuelve a empezar a llenarse. Y se inicia un nuevo ciclo de furia. 2 segundos después de esto, se ejecuta la habilidad activa del comandante secundario. Es importante saber que hay un máximo de furia que una marcha puede generar por segundo, 220, ¿vale? Eso es a lo que iba antes. Yo he dicho que el cuerno me parece mejor, que si queréis lo vemos otra vez, pero bueno, el cuerno te daba 50 de furia, pero tenía más probabilidad de activarse que el talento de naturaleza feral. Te daba 100 de furia. ¿Qué pasa? Que igual tú recibes 100 de furia, pero ya hay otras cosas que te han dado furia. Por el hecho de que tú estás atacando, te están atacando,
igual ya con ese 100 de furia ya te pasas de 220. Entonces digamos que hay cierta cantidad de furia que se desperdiciaría, ¿vale? Entonces es mejor recibir pequeñas cantidades de furia cada segundo que recibir mucha furia de golpe en un segundo. Eso se entiende, ¿no? Sí. Vale. Vale, entonces, ¿qué efectos tienen estas habilidades activas? Ya hemos visto alguno, pero bueno, generalmente tienen un factor de daño que golpea a uno o varios objetivos y ese factor de daño suele ser muy elevado en comparación con ataques básicos y contraataques, que hemos visto antes que tienen factor 200. Entonces, por eso las habilidades activas son muy importantes. ¿Qué significa esto? Que tú cuando estás peleando tienes que hacer lo posible por llenar la barra de furia, ¿vale? Eso a la hora de pelear es muy importante. Si tú estás atacando a alguien y enseguida vas para adelante, le pegas, vas para atrás, de repente, ¿qué pasa? Cuando se corta el combate, a ver, no es exactamente cuando justo dejas de pegarle, hay como 3 segundos como de enfriamiento o de margen. Pero si llega a pararse el combate y ya te desaparece la barra de furia, luego cuando vuelves a golpear, digamos, se reiniciaría, ¿no? No estaría Ujú. la barra cargada hasta donde habías llegado antes. Entonces, lo que hay que intentar es siempre, por lo menos, tirar una vez la habilidad y si puede ser con los dos comandantes mejor. Recordad que he dicho que se llena la barra de furia, tira la habilidad del comandante principal y 2 segundos después la tira el secundario, ¿vale? Entonces, todo ese tiempo sería lo idóneo estar golpeando y ya si quieres ir para atrás porque igual esta es una situación peligrosa o lo que sea. Pero básicamente lo que son las habilidades es lo que más daño va a hacer. Hay algunas habilidades que, bueno, ya pongo en el segundo punto. Algunos comandantes tienen otros efectos en lugar de o además del daño. Sanación, escudos, silenciar, desarmar, buffs, debuffs. Bueno, son diferentes cosas, otros efectos que más tarde los vamos a ver más en detalle. Pero bueno, ahora para que veáis sobre todo que el daño que vais a hacer, por lo menos los comandantes que se utilizan ahora, los comandantes meta que se dice, hacen muchísimo daño con sus habilidades. Entonces es muy importante siempre llegar a llenar la barrita de furia. Eso es algo que os ayudará a partir de ahora. Si no lo sabíais, yo creo que la mayoría ya lo sabríais, pero os ayudará a pelear mejor. Y en tiempo más o menos aproximado, ¿qué serían? ¿Unos 4 segundos a partir de que pegas? ¿Tardaría, por Suele ser ejemplo? más. Yo sé que depende, pero Mira, ten en suele ser cuenta, más. bueno, debe ser más, salvo hay una excepción, ¿vale? Que es Quincy Juan, porque Vale. es un comandante bastante raro, que, bueno, justamente hoy no pensaba hablar de él, pero tú ten en cuenta que antes he dicho que se puede tener solo 220 de furia cada turno. Sí. Entonces, como mínimo ya, para llegar a 1000 vas a necesitar 5 segundos. Y Ok. lo normal es que sean 6 7, ¿vale? Ok. 7, incluso 8. También depende si tienes cuerno, si tienes pues el cuerno te va a hacer tirar la habilidad más rápido. Es un accesorio muy bueno por eso. Si tienes varias marchas con tambores, si tienes comandantes que te den más furia. De hecho, el primer ciclo de furia suele ser el más lento cuando empiezas a pegar. Y luego, cuando tiras la primera habilidad con los comandantes, suele haber efectos que te dan más furia rápidamente. Entonces, digamos que la segunda vez te va a costar menos desde que empiezas a pegar. Claro, que para eso tienes que estar pegando bastante tiempo, no sé, 15 segundos, 20, ¿sabes? O sea, lo que hay que intentar es que nunca se corte el combate del todo. Cuando vas para atrás no se corta inmediatamente, igual son 3 segundos que puedes estar sin pegar y que no se corte la furia. Obviamente mientras no estás pegando no estás ganando furia, pero puedes tener un margen ahí de ir para atrás y luego volver a pegar para seguir llenando la barrita. Ok. Vale, entonces aquí he puesto el ejemplo de Yi, que ya es una habilidad más o menos sencilla, ¿vale? Para que empecéis a ya ver exactamente lo que hacen. Entonces, Yi provoca daño directo hasta 5 tropas enemigas cercanas. Vale, entonces se crearía como un círculo. Tú verías la animación, un círculo, si es tu marcha, sería verde, si es una enemiga sería rojo, si es un aliado es azul. Y de las marchas que hay en ese círculo, 5 de ellas, si llega a haber 5, si son menos de 5, pues menos de 5, pues recibirían un factor de daño de 1700. ¿Ves que es 1700? Y Sonji, un comandante que es de KVK1, tiene 1700 de daño.
y hemos dicho que el ataque y contraataque son 200 cada uno. Vale. Luego si te pone, cada objetivo adicional reduce 15% el daño que se provoca a cada objetivo. ¿Eso qué significa? Que como es un daño en área a varios objetivos, está como compensado. Si tú golpeas a muchos, o sea, a los 5, por ejemplo, Ujú, te va a hacer menos daño a cada uno, pero luego veremos más en detalle algunos cálculos. En total vas a hacer más daño si golpeas al máximo número posible, con ese 15% de reducción. Si solo golpeas a uno le vas a hacer 1700, claramente. Si golpeas a dos, sería, reduces, le quitas un 15% a 1700, te dará lo que sea. Y entonces esa cantidad se dará a cada uno, ¿vale? Si hacéis el cálculo veréis que ujú, es bastante más que 1700 en total, ¿no? Entre los dos. Entonces es mucho mejor siempre, el daño en área siempre es mejor. Vale, otro ejemplo. Estoy poniendo comandantes como de los más antiguos porque suelen tener habilidades más fáciles y o sea, más sencillas y fáciles de entender. Entonces, Cao Cao lo que hace es provoca daño directo a una tropa objetivo, factor de daño 1400, y el objetivo pierde un 40% de ataque y un 10% de velocidad de marcha durante 3 segundos. Todavía no hemos visto lo que es ataque, defensa y demás, pero bueno, obviamente, si le quita un 40% de ataque, eso provoca que haga menos daño durante los ujú. siguientes 3 segundos. Y un 10% de velocidad de marcha, pues se moverá más lento, aparte del daño. Luego tenemos a Ricardo, que es un caso distinto, porque Ricardo no hace daño con su habilidad. Es un comandante que hace otra cosa. La tropa de este comandante recupera una parte de sus unidades levemente heridas, factor de sanación 1000. Vale, entonces eso significa que cura a tropas de su propia marcha. Es decir, algunas de las heridas que te dice levemente heridas volverían a estar en su marcha. Entonces, como que recupera tropas para volver a combatir. Pone 1000, pero es porque no lo tengo maxeado. O sea, en realidad creo que tiene 1800 cuando está al tope o así. Y luego te dice, durante los próximos 2 segundos, hasta 5 tropas enemigas en un arco, que hemos visto antes, la habilidad de Ricardo, en la imagen que hemos visto antes, era como un arco, ¿no? Era como un abanico. Provocan un 20% menos de daño y pierden 9% de velocidad de marcha. Vale. Pues eso, a 5 tropas cercanas hace que durante esos 2 segundos hagan menos daño y sean más lentas. Así de sencillo. Ok. Entonces son Una ejemplos preguntilla de... tengo yo, Sí, que no sé si lo vas a decir ahora. Esto estamos hablando de las habilidades activas. ¿Las habilidades normales se activan a la vez que la activa? O sea, vale. las Sí, secundarias. exactamente. Eso lo voy a explicar ahora. Pero no, las Ah, vale. habilidades activas son las que tienen que ver con la furia. Ujú. Cuando tú ganas furia, la ejecutas. Y aquí justamente Vale, os digo, perfecto. además de la habilidad activa, los comandantes tienen otras 3 habilidades pasivas. Las habilidades pasivas, bueno, pone pasivas, aunque igual la denominación no es la más correcta, pero en el juego pone habilidad pasiva. Entonces, pueden incluir bonificaciones y estadísticas, es decir, que te aumente, digamos, ese comandante te aumente el ataque, la defensa o la salud de los arqueros, de los caballos o de lo que sea. O bien, efectos que se desencadenan bajo ciertas condiciones y con cierta probabilidad, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo. Además, tenemos la pericia, que puede ser una habilidad pasiva más o bien una mejora de cualquiera de las otras 4 habilidades, incluyendo la habilidad activa. A veces la pericia lo que hace es que tu habilidad activa se potencie más, que te aumente más el factor de daño o que te aumente más, pues creo, bueno, Ricardo no me acuerdo cuál tenía, pero igual que se cure más, ¿no? Ujú. Vale, G creo que es un ejemplo claro de ese. Creo que exactamente. G es... De hecho, he puesto a Jason G. Ahora lo que he hecho es poner un comandante con todas sus habilidades. Vale. Entonces, la primera, mira, igual la más difícil de entender es la primera. Bueno, en este caso sería la segunda, ¿no? Porque la primera es la activa. La segunda es esta, que es pasiva. Entonces, te dice, cuando la tropa de este comandante lanza un ataque básico, eso ya sabemos que es una vez por segundo, tiene una probabilidad del 10% de hacer lo siguiente, obtener 100 más de furia. Vale. Y segundo,
obtener una bonificación del 100% en el ataque de las unidades de arqueros durante 3 segundos y enfriamiento 5 segundos. Es decir, si es un 10% más o menos una vez cada 10 segundos, que realmente va a ser más por culpa del enfriamiento, pero algo más de 10 segundos, vas a tener ese turno 100 más de furia y 100% más de ataque, o sea, diríamos que el doble, aunque no es el doble exactamente de lo que vas a hacer, Ujú. durante 3 segundos. Ahora veremos por qué no es exactamente el doble. Pero vamos, que es una bonificación muy buena, solo que no es una bonificación que esté permanentemente ahí, ¿no? Sino que son 3 segundos de cada 15 más o menos, porque son 10 Ujú. más los 5 de enfriamiento. Vale, si no entendéis algo, paradme, ¿eh? Vale, Sí. la siguiente. Aquí tenemos una habilidad que tiene una condición. Por si no lo sabíais, Ji es un comandante de guarnición, aunque no se utilice para guarnición. Si este comandante sirve como uno de los comandantes de guarnición de tu ciudad, solo sirve para ciudad, sucede lo siguiente. La guarnición de tu ciudad obtiene un aumento del 10% de ataque y tus torres de vigilancia obtienen un aumento del 10% de ataque. Vale, lo de las torres de vigilancia no tiene mucha importancia. Es una parte que es cuando te atacan la ciudad, tienes la torre de vigilancia hasta que la derrumban, que golpea, en lugar de matarte tus tropas. Entonces, simplemente lo que te está diciendo es que cuando estás en la guarnición de tu ciudad, utilizando a Gisonji, tienes un 10% más de ataque. Básicamente es eso. Solo es un 10%, ¿eh? Antes estábamos hablando de un 100%. Lo que pasa es que esta bonificación es temporal y esta es permanente. Siempre tienes Permanente. permanentemente, mientras estés defendiendo tu ciudad con Gisonji, vas a tener un 10% más de ataque. Fíjate que no te habla de arqueros ni de nada, sino que todas tus tropas van a tener un 10% más de ataque. Vale, y aquí viene el motivo por el cual Gisonji es el comandante que mejor ha envejecido de todos los tiempos de este juego. La tropa de este comandante provoca un 50% más de daño de habilidad. Vale, ¿qué pasa? Que eh, esto es una bonificación también permanente, aunque sea un 50%, que es una cosa que realmente no se ha visto en otro comandante más adelante. Lo que pasa es que el daño de habilidad, que luego lo veremos más en profundidad, eh, es el daño que hacen las habilidades de los comandantes. ¿Qué pasa? Que conforme van saliendo comandantes nuevos, el daño de habilidad cada vez tiene un factor más y más y más. Por eso, cuando tú emparejas a Gisonji con un comandante nuevo, cuando tú emparejas los comandantes, las habilidades se benefician el uno al otro. Es decir, ese 50% de daño de habilidad también le afectaría, por ejemplo, a Zugelian si los emparejas juntos. Por tanto, la habilidad de Zugelian también va a pegar un 50% más. Y eso hace que, como cada vez van saliendo comandantes con mayor factor de daño, esta habilidad de Ji siempre Los les potencia. beneficia muchísimo. Y ahora su prime, el prime de Ji es ahora, porque Qin Shi Huang, que es el que hemos comentado antes, el nuevo arquero, eh, como ha dicho Das antes, su ataque básico lo convierte en daño de habilidad. Es una cosa un poco difícil de entender, pero básicamente lo que significa es que no solamente sus habilidades van a hacer más daño de habilidad, sino también sus ataques básicos. Entonces, digamos que esto sería como si fuera todo el daño, no solamente el de habilidad. Y por eso se utiliza mucho Qin Shi Huang con Zhuge pero también con Ji es muy buena opción. Y por último, la pericia es una mejora de la habilidad activa, en el caso de Ji. La que hemos visto antes era con pericia, ¿no? Porque cuando tú muestras la primera habilidad, si tienes pericia, ya te sale con la mejora. Pero originalmente sin pericia, cuando la subes al 5, tienes un factor de daño de 1400. ¿Vale? A 5 tropas en un arco. Bueno, en un arco. Es Sí, sí, por decir, eso lo decía yo antes. sí, Ji pega en un arco a 5 tropas y factor de daño 1400. Pero cuando le sacas pericia, se convierte, pone tropas cercanas, 5 tropas con pericia, provoca daño directo hasta 5 tropas enemigas cercanas. Si pone eso, es un círculo, ¿vale? Antes ponía en un área circular, pero lo cambiaron. Entonces ahora tienes que estar atento a que si pone eso, es un círculo. Por tanto, es más fácil que le golpees a más objetivos. Y además aumenta el factor de daño a 1700 en vez de 1400.
¿vale? Entonces, eso sería todo lo que hace Jisonji, ¿vale? Todas las habilidades las hemos leído y más o menos podemos entender lo que hace. Vale, entonces, ahora vamos a ver qué pasa con las tropas cuando las golpean. Cuando ataques básicos, contraataques y habilidades generan daño y en consecuencia heridos, ¿vale? Que pueden ser leves o graves. Entonces, bueno, esto yo creo que es algo que todo el mundo lo sabréis. Tenemos los heridos leves que se quedan en stand-by en la marcha y pueden volver al combate a través de la sanación, ¿vale? En stand-by significa que no van a tu ciudad, sino que directamente están en la marcha pero no pueden pelear, a no ser que las sanes con alguna habilidad, por ejemplo la de Ricardo. Y luego los heridos graves, bueno, en realidad aquí estoy juntando heridos graves y muertos, entonces digo, heridos graves van al hospital o mueren si tu hospital está lleno. También pueden morir directamente en algunas circunstancias, atacando ciudades, atacando, defendiendo banderas, fortalezas, etcétera, lo que todo el mundo sabemos. Y los heridos graves son lo que son puramente las kills, tanto tú cuando le atacas a una marcha, las kills que tú consigues son los heridos graves que le has hecho, que también pueden ser muertos, ¿vale? Y bueno, te dice que no pueden ser sanadas en batalla, claramente. Vale, entonces, ¿de qué depende la cantidad de daño que hacen las marchas y los heridos en consecuencia? Entonces, aquí entran las estadísticas que todavía no las hemos visto mencionadas, ¿vale? Pero no las hemos explicado. Entonces, tenemos primero el ataque, perdón, el ataque de la marcha que efectúa el daño, es decir, cuanto más ataque tengas, más daño vas a hacer, más heridos. La defensa de la marcha que recibe el daño, cuando te hacen daño, cuanta más defensa tengas, menos heridos te van a hacer. La salud, lo mismo, cuanta más salud, menos heridos te van a hacer. Y la cantidad de tropas que tengas cuando tú haces daño, cuantas más tropas tengas, más heridos vas a hacer. Y después tenemos, perdón que me estoy atragantando un poco, bonificaciones y reducciones de daño. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes una bonificación de un 50% de daño de habilidad, pues cuando hagas daño de habilidad, pues vas a hacer más daño. O reducciones. Si tú tienes un comandante que te da, recibes un 10% menos de daño, pues eso es lo que se va a aplicar cuando te golpeen. Vale, entonces aquí entramos en la famosa fórmula, ¿no? Yo lo que no quiero es que os explote el cerebro, pero bueno. Básicamente, esto lo único que importa es que veáis que lo que está multiplicando aumenta el daño y lo que está, bueno, la defensa y la salud que están, bueno, se están multiplicando entre sí, pero están debajo de la raya que significa división, ¿no? Eso significa que cuanto más alta la defensa o la salud, menos daño va a suceder. Entonces, cuando la marcha A golpea a la marcha B, bueno, va a haber un factor de daño, ¿no? Que hemos dicho que, por ejemplo, ataques básicos y contraataques 200. Hemos visto la habilidad de Jisonji que era 1700. Hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Ese número se multiplica por, vale, raíz de cantidad de tropas, ¿vale? Lo de la raíz es un poco, lo único que hace la raíz es suavizar el resultado. Es decir, si tú tienes el doble de tropas, no vas a hacer el doble de daño. Vas a hacer menos. Y luego, cuanto más ataque tengas y cuanto más ataque tengas, más daño vas a hacer y cuanto menos defensa, bueno, cuanto más defensa tenga y más salud tenga el otro, menos daño le vas a hacer. Y luego están bonificaciones, he puesto bonificaciones de daño, también serían reducciones. Esto luego se multiplicaría, pues, si tienes una bonificación del 50%, se multiplicaría por 1,5 y así, ¿no? Si tienes una reducción del 20%, pues se multiplicaría por 0,8. Y luego pues se suman todas las bonificaciones que te dan pues todas las habilidades y demás. Esto me podéis parar, si queréis. Vale, y Okay. bonificaciones y reducciones de daño se aplican dependiendo del tipo, el tipo de daño, ¿vale? Que eso lo vamos a ver ahora enseguida. Pero bueno, básicamente que entendáis lo que influye, ¿no? Se te Ataque, está yendo un defensa, poco salud. la voz. ¿Vale? ¿Me oís? Se te está cortando.
Vale, a ver, un momento. Sí, no se te oye, Rube, ahora. Oh, se ha ido el profe. ¿Ahora? Se ha ido a Problemas fumar. del directo. ¿Me escucháis? Eso Comenzó el desorden. Ay, no, ya llegó, Ahora ya sí. llegó. Creo que tenía el juego abierto, igual Hay al que cerrar el la juego me va cerveza por la mejor. intriga. Ah, Ahora pues sí, sí. eso. ¿Ahora me Venga, oís bien o no? proseguimos. Sí. Vale, Se perfecto. entrecorta un poquillo. Ahora, Sí, pero ahora bien. bueno, vale. Si no se oye bien, no sé, igual paro la grabación o así. Y luego ya, no sé. No, que está quedando muy bien. Que me Vale, va a venga. servir para repasar. Vale, luego cortamos esta parte. Mira, Vale, entonces, bueno, no sé si... una, Sí, una, dime. una duda que justo que es una de las cosas que más me enredan de los talentos que tiene un poquito que ver con lo que estás hablando. En los talentos de, por lo menos, de soporte, hay una habilidad, claro, en español, yo lo reviso en español, que dice la tropa del comandante, formación libre se llama. La tropa del comandante sufre menos daño de habilidad de cualquier tipo. Cuando hablan de cualquier tipo, incluye los daños de habilidades nuevos No, de combo no, es que y de embate. dentro del daño de habilidad hay subtipos de daño de habilidad, que eso lo vamos a ver luego. Por eso, pero es que esta dice Pero en no lo específico incluye. de cualquier tipo. No lo incluye. Sí, de Ok. cualquier tipo dentro del daño de habilidad. Sí, claro, porque está el daño directo y eso que Que eso también es es. daño de Hay daño habilidad. directo, hay daño adicional y Pero, luego pero quería tienes... saber si este que dice de cualquier tipo cubría No, también los nuevos tipos de daño, pues no para porque, saber no y tenía rato porque con esa duda. aparte sí que, por ejemplo, hay algún comandante que te dice, siempre que recibas daño de habilidad o daño de embate o daño de ataque, o sea, que ya no te lo junta todo en uno, sino que te específicamente tiene que poner cada uno por separado, si no es solo daño de habilidad. Pero hasta que no veamos los tipos de daño, pues igual no se entiende mucho. Vamos a ver. Ah, todavía queda que hay tropas que hacen más daño a otras, pero solamente es ataques básicos y contraataques, para que sepáis. Y eso se ve en el esquema ese que aparece. Esto aparece cuando estás viendo en el menú de las tropas, ¿vale? Aquí yo estoy viendo una tropa de arqueros que dice que los arqueros hacen más daño a la infantería a los caballos y los caballos a los arqueros. Y todos hacen más daño al asedio. Vale. Aquí podéis ver también que podemos consultar, pues entrando en la, por ejemplo, en este caso sería en el edificio de hacer arqueros, pues las estadísticas que tiene de base cada unidad, ¿vale? Esa sería Genízaro de élite, que es la tropa T5 de arqueros, que es una tropa especial. La unidad especial de la civilización tiene un poquito más de estadísticas de base. Vale, la base son los números blancos, ¿vale? Es decir, esta tropa tiene de base 227 de ataque, 216 de defensa y 216 de salud. También te dice la velocidad de marcha, la carga, que es cuántos recursos puedes llevar, y el poder que te da pues, a tu cuenta, vaya. Y luego los números en verde proceden de bonificaciones, que eso ahora mismo lo veremos, ¿vale? Entonces eso, blanco es la base y el verde son bonificaciones que tienes tú propias, ¿vale? Evidentemente, si estamos hablando de T4, pues estos números serían más bajos, exceptuando la velocidad de marcha. Si estamos hablando de T3, pues todavía menos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar estas estadísticas? Pues mediante la tecnología, lo primero, tanto la normal como la de cristal, habilidades y talentos de los comandantes, equipamiento, armamentos. Y luego pongo otras bonificaciones que son igual menores, pero que no hay que dejarlas pasar porque al final, sumando unas y otras, pues sí que se puede conseguir una cantidad bastante importante. Y lo pongo ahí, pues el VIP, tema de ciudad, civilización, lugares sagrados que tenga tu alianza.
runas, objetos de refuerzo, que ahí me refiero a cuando utilizas el buff de ataque o de defensa, títulos y vista de comandante. Y seguramente habrá otros. Por ejemplo, el periódico, cuando lo compras, a veces te da un poquito de bonificación de algo. Básicamente tienes un montón de cosas que te pueden aumentar pues tus estadísticas y por tanto el rendimiento de tus marchas. Entonces, en el ayuntamiento, supongo que alguna vez ya habréis entrado en esta parte, se pueden ver Ujú. las bonificaciones comunes. Bueno, bonificaciones comunes, le he puesto yo ese nombre, porque son comunes a todas tus marchas, ¿vale? Porque son bonificaciones que tienes tú propias. Por ejemplo, la tecnología no son de una marcha en concreto, que eso sería pues, el equipamiento que lleve, el armamentos, los comandantes, sino que se aplicarían a todas. Entonces, pues eso, vemos que viene de la tecnología, edificio, lugar sagrado y VIP, en este caso. Vale, entonces, estos serían las que son para todas las marchas, pero cada marcha, aparte, tiene sus propias bonificaciones debido a habilidades, talentos, equipamiento y armamentos. Entonces, eso se puede ver en el previo a sacar las marchas dándole al botón de más. Vale, vamos a pasar a la siguiente, que es donde se ve. Cuando vas a sacar la marcha, en este caso es una marcha de arqueros, entonces yo estoy enseñando la cantidad de ataque, defensa y salud de arquero. Esto es un porcentaje, ¿vale? Por ejemplo, el ataque de arquero se le sumaría un 167,2% a lo que hemos visto antes. Si estoy llevando las C5, que son estas, se le sumaría ese porcentaje a 227, ¿vale? A 227 se le suma un 162%. Lo mismo la defensa y la salud, ¿vale? Luego tenemos aquí también el tema de ataque base, esto con los emblemáticos, ¿no? Ataque base, defensa base, salud base. Entonces, ¿eso qué es? Eso significa que en vez de sumarle el porcentaje, se le sumaría al número blanco. O sea, al número blanco le sumaríamos 8 de ataque, 8 de defensa y 16 de salud. Y luego se aplicarían los porcentajes. Por tanto, al subirte el ataque, defensa o salud base, estás arrastrando todos los porcentajes. Por tanto, estás recibiendo bastante, o sea, no estás recibiendo 16 de salud, sino 16 más la bonificación del 146%. ¿Se entiende? Ok. Ujú, sí. Vale, luego Me- también podemos ver en los reportes, en el apartado bonificaciones de tropas. Aquí veremos una comparativa. Bueno, o sea, ahí veremos como la comparativa de las dos marchas que se están enfrentando. Aunque aquí en la captura solo os he puesto uno de los dos lados, ¿no? Pero a la derecha aparecería el de la otra marcha. Que esto es otro ejemplo, digamos que no es el mismo, porque los números cambian, pero vamos, debería ser, si es la misma marcha, debería ser el mismo. Y luego también tenemos las bonificaciones condicionadas, es decir, tú cuando estás peleando, como hemos visto antes, Ji Son-Ji, en algunos momentos, le aumenta el ataque un 100%, y eso es una bonificación que está condicionada y que se activa con una probabilidad, no es una bonificación fija. Entonces, eso no se ve cuando vas a sacar la marcha. Hay cosas que están en la marcha que son ocultas porque tienen o condiciones o se activan en ciertos momentos. Eso lo podemos ver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos que en el turno 1 de combate tenemos 1,5% más de defensa de arquero debido a, pues lo que sea, algún efecto que se ha activado o algo así. Vale. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué estadística es mejor, ataque, defensa o salud? Vale. Entonces, por razones matemáticas, a mismo incremento siempre tendrá mayor beneficio aumentar la estadística más baja, incluyendo las bonificaciones, claro. Si tú tienes muchas bonificaciones de ataque, no te conviene tanto subirla. En cambio, si tienes menos bonificación, te conviene más subirla. Entonces, eso es la razón por la que generalmente es la salud, porque si os fijáis en la tecnología, no la de cristal, que eso ha cambiado hace poco, sino la tecnología normal, la salud es más baja.
obtienes menos bonificaciones de salud. Entonces, normalmente es la que más beneficio te da subir. Puede haber excepciones, por ejemplo, que utilices dos comandantes que justamente te dan muchísima salud, ¿no? Entonces eso acaba haciendo que tengas tanta salud que igual prefieres subir la defensa o el ataque, ¿no? Joder, me estoy ahogando de verdad. No sé qué me pasa en la Toma garganta. agüita. Estoy viendo a beber. Ah, Y vale. luego, claro, es verdad que si, por ejemplo, estás en una situación de ventaja, pues claro, imagínate que te estás enfrentando a gente muy débil. Pues ahí, igual, no te están haciendo nada de daño, lo que te importa es el daño que haces tú. Entonces, igual lo que quieres es subirte el ataque, porque así vas a hacer daño más rápido y eso va a hacer que también consigas más kills, más heridos para ellos y demás. En cambio, si es la situación contraria, pues como igualmente les vas a hacer poco daño, es mejor reducir el daño que te hacen ellos con defensa o salud. Si es una situación igualada, pues siempre vamos a priorizar, vamos a aplicar la regla de aumentar la estadística más baja. Entonces ya más o Y menos aquí, quedaría claro, ¿sí? aquí una pregunta. Es decir, por el modo en que uno juega, que tengas más habilidad o menos habilidad, elegirías una u otra, ¿no? Por ejemplo, si eres más Ujú. lenta, como en mi caso, elegiría, por ejemplo, aumentar la defensa y salud antes que el ataque. A ver, el ataque te va a beneficiar cuanto más golpees tú y la defensa y la salud cuanto ¿Mm? más te golpeen a ti. Entonces sí, eso podría ser un criterio también. Pero bueno, tú ten en cuenta que aunque no te golpeen directamente, los comandantes todo el rato están haciendo habilidades que golpean en área y por tanto, aunque no Ujú. seas tú el objetivo principal, el área te va a golpear igualmente. O sea, y además las habilidades es lo que más daño hace, más que los ataques básicos que te están golpeando directamente. Entonces, normalmente, si es una situación igualada, eh, siempre la salud te va a beneficiar más y la defensa. La, Además, la fórmula que se aplica a las habilidades es la misma que da la que igual, da igual que explicaste sea daño de hace habilidad, rato o sea, da del... igual que sea de las habilidades, que daño de contraataque, que daño de ataque básico, da igual. Se aplica la misma fórmula. Lo único que cambia es que, pues eso, los factores de daño y qué tipo de daño, qué bonificaciones, las bonificaciones y esas eso es, cosas, qué pero bonificaciones te la dan. fórmula es la misma. Eso es. Y además también quería Ok. deciros que, como he dicho antes, la cantidad de tropas que tú tienes también hace que hagas más o menos daño. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, dices, voy a centrarme en el ataque porque solo me importa hacer más daño. Ya, pero es que cuando tu tropa empieza a bajar, también hace menos daño porque tiene menos tropas. Entonces, también la defensa y salud indirectamente te hacen hacer más daño. ¿Se entiende, no? Ujú. Sí. Vale, entonces ahora ya vamos a pasar a lo que son tipos de daño. ¿Vale? Principalmente hay dos tipos que serían como los más básicos. Sería el daño normal y el daño de habilidad. El daño normal en el origen del juego solo incluía los ataques básicos y contraataques. Y el daño de habilidad incluía todas las habilidades de los comandantes, todos los golpes de factor de daño de los comandantes que aparecen en sus habilidades. Pero ahora mismo, eh, bueno, ahora mismo, hace tiempo ya que se pusieron nuevos tipos de daño, o por ejemplo, el daño de embate. El daño de embate procede de las habilidades de los comandantes, pero se incluye dentro del daño normal. Y esto literalmente es la definición de daño de embate. Es decir, si tú vas a un comandante que tiene daño de embate y le pinchas, porque te sale como un enlace de qué es el daño de embate, ¿no? Y te dice, el daño de embate cuenta como daño normal. Ya está. Entonces, si tú te aumentas el daño normal mediante, por ejemplo, armamentos, allí la formación en arco te aumenta el daño normal. Entonces, eso te estaría beneficiando al daño de embate también. Y ahora mismo es propio de la infantería, es decir, todos los comandantes que están sacando de daño de embate son de infantería. Algo parecido pasa con el daño de ataque combinado, ¿vale? Se parece al daño de embate porque está incluido dentro del daño normal también,
Ahora os vais a liar un poco, pero luego os voy a poner el esquema de todos los tipos de daño para que veáis claramente un mapa de todo lo que hay. Entonces, el daño ataque combinado lo que tiene especial es que todas las habilidades que se activen mediante un ataque básico también se activan mediante un ataque combinado. Por ejemplo, eso que decía Jisung Ji, cada vez que haces un ataque básico te puede aumentar la furia y te puede aumentar el ataque. Pues si haces un ataque combinado con la marcha en la que está Jisung Ji, también tienes una probabilidad de que pase eso. Luego veremos ejemplos. Y el ataque combinado es propio ahora mismo de la caballería. Por ejemplo, Aquiles, que es el comandante nuevo, tiene ataque combinado, no tiene daño de habilidad. Vale. Luego tenemos el daño directo, que es el daño de habilidad normal de toda la vida. O sea que es dentro del daño de habilidad. El daño adicional también es daño de habilidad y se caracteriza porque se efectúa a lo largo de varios turnos. Por ejemplo, un factor de daño 300 durante 3 segundos. Digamos que cuando se active una habilidad que diga eso, vas a pegar con un factor de daño de 300 durante los siguientes 3 segundos. O sea, que en total harías 900. Y luego está el más raro, que es el daño verdadero, que es el que tienen Sahar y Choi-yeon, que no sé qué pinta, pero no se incluye dentro ni del daño normal ni del daño de habilidad, sino que se beneficia de las bonificaciones de sanación. Es decir, por ejemplo, Ricardo tiene una bonificación, no sé si era del 30% de la sanación, si lo emparejas con un comandante que haga daño verdadero, ese daño verdadero va a aumentar va a ser más alto. Y no tiene en cuenta ni el ataque ni la defensa, es decir, ni el ataque del que ejecuta el daño, ni la defensa de quien lo recibe, y actualmente solo tienen Sahar y Choyon. Eso es el daño más raro que hay, pero no sé si van a seguir sacando comandantes de ese tipo. Y aparte tenemos el caso particular del daño a distancia, que es el propio de las comandantes de ingeniería. Gonzalo, claro, cualquier tipo de daño puede ser a distancia. No es que el daño a distancia sea un tipo aparte, sino que, por ejemplo, el daño de habilidad puede ser a distancia porque lo está ejecutando una marcha que está golpeando a distancia, sin más. Por ejemplo, Gonzalo hace daño de embate a distancia. Antes he dicho que era propio de la infantería el daño de embate, pero Gonzalo también tiene. Que se incluye, al ser daño de embate, se incluye dentro del daño normal. Y Babur hace daño directo a distancia, que se incluiría dentro del daño de habilidad. Además, cualquier marcha a distancia hace ataques básicos a distancia cada segundo. O sea, el daño a distancia realmente es lo mismo, pero que estás golpeando de lejos, ya está. No tiene más misterio. Ujú. Solo que hay efectos que te dice que solo aumenta el daño de habilidad a distancia, por ejemplo. Entonces, tienes que usar ese comandante. Obviamente siempre van a ser los de ingeniería. Sí, tienes que usarlo a distancia, con la formación en V. Vale, y luego por último tenemos el daño total, que luego pongo entre paréntesis, o simplemente daño, si no se especifica el tipo, es daño total, que incluye todos los tipos de daño. Si tú tienes una bonificación de daño a secas, te va a aumentar tanto el daño de tus ataques básicos como de tus habilidades, como de todo. Lo que digo, es decir, una bonificación o reducción del daño total afecta a todo. Ataques básicos, contraataques, daño de habilidad, daño de embate, daño de ataque combinado, daño verdadero. Es lo mejor que puedes aumentar. Como sabréis, el daño total en los armamentos es muy bueno. Vale, entonces aquí haría como el esquema de todos los tipos de daño que hay. El daño total, que englobaría todo. Tendríamos daño normal, daño de habilidad y el daño verdadero, que hemos dicho que no se incluye en ninguno de los dos, por tanto es un tipo aparte. Dentro del daño normal tendríamos ataques básicos, contraataques, daño de embate y daño de ataque combinado. Del daño de habilidad hemos dicho que estaba el daño directo y el daño adicional y ya está. Bueno, y luego aparte lo del daño a distancia hemos dicho que no es un tipo aparte, sino que es una forma de hacer el daño, ¿no? Y yo creo que si os estudiáis esta tabla, ya os sabéis Y todo ya lo demás. está. Ya está. Me hizo Vale. gracia y ya está. Si tenéis dudas podéis preguntar, ¿eh? Queda todavía un poquillo. ¿Vale? Bueno, luego pongo ejemplos, claro.
Ejemplos de tipos de daño. En este caso, Liu Che. Liu Che te dice, provoca daño de embate, que ya veis que está subrayado con un numerito porque tú le das y se te pone abajo lo que es el daño de embate. Hace daño de embate a 5 tropas enemigas en un arco. Factor de daño 2250. Como siempre bueno, siempre, no siempre, pero casi siempre, cada objetivo adicional reduce un 15% el daño que se provoca a cada objetivo. Vale, luego tiene otra cosa, que es que las tropas alcanzadas por esta habilidad pierden un 40% de velocidad de marcha durante 3 segundos. Vale, pues eso, van más lentas durante 3 segundos, pero bueno, aquí lo que quería que vierais es que tiene daño de embate, por tanto, es daño normal, está dentro del daño normal. Tenemos a Bertrand, ¿vale? Que lo he puesto como ejemplo de ataque combinado y para que veáis cómo es el ataque combinado. Siempre suele decir algo así, lanza 2 ataques combinados contra hasta 2 tropas enemigas en un rectángulo. Vale, igual es un poco lío. ¿Por qué son 2 ataques combinados? Porque como he dicho, el ataque combinado, cada vez que lo ejecutas, tienes una probabilidad de activar una habilidad que normalmente se activa con ataques básicos. Por tanto, si lanzas 2, o sea, aquí te pone que tiene factor de daño 350, por tanto haces 700 en total. Pero si tú, en vez de hacer 2 de 350, haces 1 de 700, tienes menos probabilidad de activar todos esos efectos. Por tanto, es mejor hacer 2 ataques combinados siempre. Y aparte que este golpea a 3 tropas enemigas en un rectángulo. Bueno. Y además los objetivos pierden 10 de furia. Bueno, para que veáis cómo es el ataque combinado, más que nada. Ahora viene un comandante bastante curioso. Arturo. Lo que tiene es que, dependiendo de si el comandante es primario o secundario, va a tener un tipo de daño distinto, ¿vale? Entonces, si este comandante sirve como comandante primario, su tropa obtiene el efecto espada en el lago. Es el nombre que le han puesto a la habilidad, nos da igual. Que lanza 2 ataques combinados contra hasta 3 tropas enemigas en un arco, factor de daño 1400. Cada objetivo adicional reduce un 15% el daño a cada objetivo, como siempre. En cambio, si es comandante secundario, la tropa obtiene el efecto espada en la piedra, que nos da igual, es el nombre que le han puesto porque les ha apetecido, que inflige el daño directo a 3 tropas enemigas en un arco, factor de daño 2800. Cada objetivo adicional reduce 15% el daño a cada objetivo. Vale, entonces hemos dicho, los ataques combinados suelen ser 2 o a veces incluso 3, pero como en este caso son 2, ya el factor de daño va a ser lo mismo. 1400 por 2, 2800. 2800. Vale, entonces para que veáis que es uno de los comandantes que hace daño diferente según el tipo, según si es primario o secundario. Por tanto, eso va a influir en cómo luego lo emparejes, porque tú lo que quieres es que todas las bonificaciones, por ejemplo, del ataque combinado, que también influirían las del daño normal, vayan con 2 comandantes, es decir, tú siempre lo vas a querer emparejar con otro que haga daño combinado. Por tanto, si lo pones de principal, lo puedes emparejar, por ejemplo, con Aquiles, que también hace daño combinado, y si lo pones de secundario, se suele usar, por ejemplo, con Hokubin, que hace daño de habilidad, ¿vale? Para que veáis que hay, según a veces, cómo coloque los comandantes influye en cómo funcionen. Vale, luego Sapur es un ejemplo de daño adicional. Provoca daño adicional a un otro objetivo cada segundo, durante 4 segundos. Porque hemos dicho que el daño adicional suele ser durante varios segundos. Entonces, factor de daño 800, por tanto, durante 4 segundos va a hacer 800, en total hace 3200, ¿vale? Que es mucho. Pero solo es a un objetivo, ¿vale? Al objetivo al que está pegando. Si el objetivo tiene 500 de furia, tampoco puede recibir efectos de escudo en los próximos 2 segundos. Vale. Vale, y luego tenemos, aparte, algo que ya hemos estado viendo antes, que es ¿qué es mejor? ¿El daño a un objetivo o a varios objetivos? Entonces, pues eso, el daño a varios objetivos que también tiene un área de efecto, por eso se conoce como daño en área. Normalmente es como lo llamamos cuando estamos hablando normal, daño en área. Hay diferentes formas de área que determinan el alcance del daño. Circular, semicircular, abanico, rectangular, ¿vale?
Pues eso, los he puesto como de más amplio a menos amplio. Un círculo, lógicamente, siempre va a tener pues pegas a los que están delante y a los que están detrás. El semicírculo, pues solo los que están Entonces, delante. El abanico tiene un poquito menos de área y el rectángulo en realidad es un rectángulo bastante estrecho que es el que menos fácil es que golpees a varios. Siempre vas a golpear mínimo a uno, es al que le estás pegando siempre le vas a dar. Y luego ya los otros depende de cuánta gente hay en el área. ¿Vas a decir algo, Das? está el área aquí Xinhuang, que es pegarle a todo por todos lados, en cualquier lado. Bueno, Quincy Juan realmente es un área circular también, que suele tener la misma, pues, o sea, suele tener, no, o sea, tiene el mismo alcance que cualquier área circular, solo que tiene la posibilidad de golpear a 6. Pero bueno, eh, siempre tendremos el límite indicado, 3 o 5 objetivos a los que podemos golpear, por más que haya muchas más marchas dentro del área, ¿vale? Lo que os he dicho. Vale, en la misma imagen que hemos visto antes, hace rato, Zugelian tiene un círculo en el cual si hubiese, bueno, Zugelian hemos visto antes en la habilidad que puede pegar a 5. Por tanto, si hubiese 5 marchas en lugar de 3 y estuvieran también dentro del área circular, pues también les golpearía. Y Ricardo también tenía un efecto que hemos visto que reducía el daño, si no me equivoco, el daño y la velocidad de 3 objetivos. Pues aquí está en rojo el área de Ricardo. Vale, entonces aquí también hay un poquito de cálculos, pero bueno, no hace falta tampoco, si tenéis Calculadora. calculadora. Vale, entonces, como hemos visto en muchas de las habilidades que hemos leído, el daño a varios objetivos, daño en área, tiene normalmente una reducción del 15% por cada objetivo adicional. Entonces ponemos un ejemplo. Si tenemos un factor de daño 2000 que golpea a 3 objetivos, realmente el factor de daño que golpea a cada objetivo sería, vale, eh, multiplicas 2000, que es el factor de daño normal, o sea, no, original, digamos, por 0,85 dos veces. ¿Por qué? Porque si tú golpeas a 3, es por cada objetivo adicional, el primero no cuenta. Entonces le multiplicarías dos veces, le bajarías un 15%, ¿no? O sea, 0,85 significa quitarle un 15% al 100%. Sería 85%, entonces multiplicas por 0,85 dos veces, ¿vale? Por tanto, eso da 1445. Como golpeamos a 3 objetivos, el factor de daño total realmente que estamos haciendo es multiplicar eso por 3. Por tanto, 4335. Una habilidad que tenía factor de daño 2000, realmente el daño que estamos haciendo es este, que es mucho más, es más del doble, Mm, ujú. ¿vale? Em, Otro ejemplo. En este caso, otra vez factor de daño 2000, pero golpeamos a 5 objetivos. ¿Cuánto golpea a cada objetivo? Tienes que multiplicar 2000 por 0,85 cuatro veces. 4 porque es 5 menos 1. O sea, el primero no cuenta, pues 4. Y eso te da 1044. Como golpeamos a 5 objetivos, el factor de daño total sería 5220. O sea, multiplicar esto por 5. Por tanto, si golpeas a 5 objetivos, todavía mejor que golpear a 3. Esto es normal, es que tengáis dudas, o sea que paradme si queréis, ¿eh? Porque así cuando nos metemos con temas matemáticos. Entonces, como se puede ver en los ejemplos, a pesar de la reducción, lo del 15%, siempre haremos más daño en total con el daño a varios objetivos. Incluso cuando el daño a un objetivo tiene un factor más alto, normalmente no compensa la cantidad de daño a varios objetivos. Por ejemplo, Hokubin tiene daño a un objetivo de factor 2700. Zugelian tiene daño a 5 objetivos de factor 2000. Hemos visto que el factor total sería 5220. Por tanto, aunque 2700 es bastante más que 2000, Zugelian te va a dar mucho mejor rendimiento en cuanto al daño que él mismo hace, en la cantidad de daño que él hace. Te está haciendo mucho más daño. Por eso, el daño en área es la clave. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿Seguro? Vale, seguro. vale. A las bolas va bien el daño en área también. Exacto. Claro, vale, mira, eso está bien que lo digas. Yo estoy hablando
de un combate en el que hay muchas marchas. Claro, eso es una cosa que la gente tiende a cometer un error, que es probar los comandantes haciendo duelos. ¿Qué pasa en un duelo? Tú en un duelo te estás enfrentando uno contra uno. Los comandantes que tienen daño en área, Zugelian no va a hacer 5200 de daño cuando estás contra un objetivo. Esto solo se aplicaría Ujú. cuando hay 5 objetivos a los que pegarles. Contra un objetivo solo va a pegar 2000, claramente. Por tanto, ¿quién va a ganar un duelo? ¿Huokubin o Zugelian? Okubin. Huokubin. Aparte que es caballería, que tiene ventaja contra los arqueros. Pero ¿quién va a ser más efectivo en campo? ¿Zugelian o Huokubin? Zugelian. Vale, entonces, eso de he probado este comandante en un duelo y veo que es mejor que este, cuidado, porque es más, los comandantes de daño a un objetivo casi siempre suele tener un factor de daño más alto. Más o menos, Huokubin y Zugelian son de la misma época, ¿no? Pues, pues tiene más factor de daño Huokubin, pero no golpea 5 objetivos. Por eso es que los comandantes que pegan a un objetivo van a ganar normalmente los duelos y sin embargo van a ser peores en campo contra mucho, o sea, en una pelea con muchas marchas que es como son las peleas realmente importantes, ¿vale? O sea que eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Olvidaros de los duelos para probar comandantes. No sirve absolutamente para nada. Y ya sé que ciertos youtubers suben vídeos, oh, mira, este comandante es bueno porque ha ganado estos duelos. No. Em, Bueno, luego están algunos otros efectos, ¿no? que pueden suceder. Aparte de lo que es el daño, que es lo que hemos visto hasta ahora, eh, pues hay otras cosas que pueden suceder en el combate. Por ejemplo, sanación, ¿no? Que hemos visto antes a Ricardo. Pues eso, recuperas tropas que han sido levemente heridas para que vuelvan a combatir. Tiene un factor de sanación, que no os voy a poner la fórmula de cómo se calcula cuántas tropas sanas, pero vaya, que no es necesario. Básicamente, cuanto mayor sea el factor, más tropas vas a sanar. Escudos, en lugar de o sea, en lugar de recuperar tropas, evitas que, digamos que pues eso, pones un escudo, pues ya hay tropas que no van a ser heridas. En base a el factor del escudo, que también tiene un factor. Y aparte tiene una duración, es decir, si no has gastado, digamos, esa cantidad de tropas que podías salvar en ese tiempo, pues ya no, digamos que se desperdicia o que no las puedes salvar. Entonces, ¿qué creéis que es mejor, sanación o escudos? Escudo. Mm, sí, Vale, yo O escudos y sea, te prefiero. genera porque menos heridos a la larga. exactamente. ¿Qué pasa? Que tú cuando sanas tropas, solo sanas las levemente heridas. Por tanto, esas levemente heridas que vuelven a luchar luego pueden ser gravemente heridas. El escudo directamente evita el daño. La sanación vuelven a combatir las tropas. Entonces vas a tener a la larga más heridos con la sanación. Cuando la gente va con Ricardo, eh, o sea, ya no vemos Ricardos en campo actualmente, ¿no? Pero hubo una época en la que se veían Ricardos en campo cuando ya había comandantes mucho más nuevos. Y claro, normalmente además eran gente que no tenía buen equipamiento y demás. Entonces, si tú estás en situación de desventaja, ¿Yo qué? si tú estás en situación de desventaja y empiezas a curar, lo que vas a hacer es tener aún más heridos de los que tendrías, ¿vale? Entonces, por eso cuando matábamos Ricardos conseguíamos unos reportes de la hostia. Pero claro, porque son Ricardos débiles. También puede haber, si un Ricardo eh, tiene muy buen equipamiento y se enfrenta a otras marchas más débiles, pues evidentemente abusa. Y eso es lo que pasa en los KVK-1. Ricardo es una marcha que es muy buena, o sea, un comandante que es muy bueno, porque cuando está en situación de ventaja, cuando no se enfrenta a comandantes buenos de los de temporada de conquista, rinde muy bien con la sanación. Pero cuando se enfrenta a comandantes más fuertes, es más contraproducente que otra cosa. Vale, Una otros duda efectos. sobre los escudos. Sí, dime.
el escudo, dice, no sé, escudo de Alejandro. Produce un escudo durante 4 segundos. Mi Sí, duda es, ¿esa protección del escudo es cada uno de los segundos o tienes una protección que cuando ya se gastan los otros segundos que queden de esos 4 es en ya no total. tienes la protección? Es en total. El factor de Ok, escudo que tiene es en total. Solo que si, o sea, ese factor de escudo, digamos que hay una cantidad de daño que puede proteger, ¿no? Entonces, si tú en esos 4 segundos no has llegado a proteger tanto daño, no has recibido tanto daño, te va por el tanto no escudo te has y ya. protegido, pues eso, se va el escudo, sin más. No es que cada segundo sea 1200, si no estaría bastante roto, ¿eh? Silenciar. Impide a una marcha, impide a una marcha usar habilidades activas durante un tiempo determinado. Por ejemplo, el comandante típico que silencia es Guan Yu, ¿no? Que se utilizó durante bastante tiempo. Incluso hay gente que lo sigue usando. Es bastante. Es que lo de silenciar está muy bien. Porque no usar habilidades activas significa que no haces lo mejor que puede hacer un comandante. Entonces, a ver, por ejemplo, Guan Yu silencia 3 objetivos 3 segundos. Hombre, pues igual justo en esos 3 segundos no te tocaba tirar la habilidad, pero de igual justamente te tocaba en el primero y te retrasa 3 segundos. O sea que puede estar bien en muchos casos. ¿Qué pasa? Que Guan Yu, pues al final se quedaba demasiado frágil para, en comparación con los comandantes que se usan ahora, con la cantidad de daño que hacen. Entonces no se usa tanto, pero lo de silenciar, cuando saquen algún día, igual sacan algún comandante nuevo que silencie, que la verdad que es que igual han sacado alguno, pero no es relevante, vaya. Pero cuando saquen un comandante de campo que silencie a varios objetivos, yo creo que será muy bueno. Luego, desarmar es, en vez de evitar los ataques básicos, perdón, las habilidades activas, le quitas los ataques básicos durante un tiempo determinado. Creo que el Cid desarma. Artemisa tiene una habilidad que desarma cuando está en guarnición. Básicamente no va a hacer ataques básicos. A ver, eso no es para tanto. Es verdad que si, por ejemplo, tienes efectos que se activan cuando haces ataques básicos, pues también te los anula. Entonces está bien. Luego están las bonificaciones o buffs. O sea, buffs en realidad sería en inglés. Yo le llamo bonificaciones en español. Provocan temporalmente un efecto positivo sobre una marcha. Puede ser una estadística, furia, daño, y de la propia marcha o de marchas aliadas, ¿vale? Trajano provoca un buff, lo hemos visto hace rato, un buff en el daño de habilidad a marchas aliadas y a la propia. Hay otras que se aumentan, por ejemplo, bueno, Ji tiene un buff de ataque del 100% solamente para su propia marcha, por ejemplo. Trajano también da furia a las marchas aliadas. Son al final efectos que mejoran a las marchas temporalmente. Y los debilitamientos o debuffs es lo contrario. Es un efecto negativo sobre una marcha, ¿no? Que deberían ser las marchas enemigas. Entonces, si, pues, por ejemplo, bajarle la defensa a una marcha temporalmente, o el ataque, o la furia que genera, ¿vale? Esos son los debuffs. Y a partir de esto surge el concepto de soporte, ¿vale? Soporte, sí, se suele utilizar esa palabra. Que yo lo defino como todo efecto provocado por habilidades de una marcha que afectan positivamente a otras marchas aliadas, para que hagan más daño, resistan más o en general para que puedan ser más efectivas en combate. O bien afectan negativamente a marchas enemigas, para que sean menos efectivas, más débiles, etcétera. Vale, se entiende lo que es soporte, ¿no? Soporte es ayudar a otras Sí. marchas. Ya está. O sea, Mm. ayudar a otras marchas aliadas a que sean más efectivas o debilitar a otras marchas, que eso también es ayudar a todos a que seamos más efectivos en equipo, ¿no? Al final es trabajar en equipo. Entonces hay comandantes que están más especializados en soporte que en hacer daño por ellos mismos. Entonces, por eso pongo este punto. Es importante entender que el soporte es algo positivo,
que no se ve reflejado en los reportes de la propia marcha, o por lo menos no en la misma medida que otras habilidades, pero que ayuda a que las demás marchas obtengan mejores reportes. O sea, por ejemplo, si yo utilizo un Trajano, primero que Trajano hace poco daño. Estoy subiendo el daño de habilidad de varias marchas, por tanto esas marchas van a hacer más daño y entonces van a sacar mejores reportes. Pero el propio Trajano igual su reporte no es tan bueno. Entonces es un poco... A ver, Trajano no es meta actualmente en campo. Es meta en el cañón, eso sí. Pero digamos que es un error pensar que hay comandantes que son malos. A ver, yo por ejemplo, igual habéis visto, me peleo, entre comillas, con Gothmog porque no le gusta a Filipo. Y Filipo realmente lo que pasa es que tú cuando peleas con Filipo no vas a ver un gran reporte, pero sí que te va a ayudar a que tus otras marchas saquen mejores reportes. Por eso, igual alguien que no entiende bien cómo funcionan los comandantes, pues sí que piensa que no es un buen comandante, pero realmente sí que lo es. ¿Me entendéis, no? Sí. Vale, entonces aquí pongo ejemplos. Filipo, habilidad activa. Durante los próximos 2 segundos, hasta 5 tropas aliadas o amigas cercanas, incluida la tropa de este comandante, reciben un 10% menos de daño, infligen un 20% más de daño y luego te dice que los efectos de esta habilidad se multiplican por 2 para la tropa de este comandante. ¿Vale? Entonces, lo primero, cuando dice reciben 10% menos de daño e infligen 20% más de daño, como veis no pone el tipo de daño, por tanto se refiere a daño total. Todos los tipos de daño que efectúen o que reciban Ujú. van a tener este efecto, ¿vale? Es verdad que solo dura 2 segundos, pero son 5 tropas y el efecto es muy bueno. Y Vale, el doble otro, para la tuya. el doble para tu propia marcha. Eso lo que se suele hacer es poner a Filipo con una marcha que haga mucho daño. Entonces, o sea, con un comandante, perdón, una pareja que haga mucho daño. Entonces, por ejemplo, lo pones con Zubelian y pues Filipo ejecuta esa habilidad, por tanto sería 40% más de daño para su propia marcha. Y Zubelian golpea con su daño en área con ese 40% más de daño. Son 2 segundos, lo justo para que si va Zubelian de secundario. Y es que además Filipo tiene una habilidad bastante curiosa, que es que permite que se repitan habilidades activas. Tienes una probabilidad de repetir habilidades activas, tanto sus habilidades como las de su pareja. Entonces está Yo muy lo, bien. yo lo uso con Baiki No está mal, y ¿no? la verdad que me va súper bien, Claro, aunque ahí no lo uso de principal, pero igual sí, le es verdad potencia que a él y a sí. las demás Se suele marchas. usar de secundario, aunque también, claro, al usarlo de secundario, ¿qué pasa? Que el otro comandante usa la habilidad antes. Entonces no tendría el beneficio de ese 40% porque se haría la habilidad de Filipo después de hacer el daño del otro comandante. Pero, claro, Filipo también puede repetir su propia habilidad. Entonces, igual en vez de 2 segundos te dura 4 y a lo mejor ya has llegado al siguiente ciclo de furia, porque serían los 4 segundos más los 2 que has estado esperando, serían 6. Así que bueno, hay probabilidades de que también funcione. Vale, Herman es también muy típico. Provoca daño a 3 tropas enemigas en un arco, factor de daño 2000. O sea que Herman en sí, de por sí, ya hace daño. Pero aparte, las tropas alcanzadas por ese daño reciben 2 acumulaciones de veneno durante 10 segundos. 10 segundos, ¿eh? Y te dice, el efecto del veneno se acumula hasta 15 veces y su duración se restablece cuando se obtiene otra acumulación. Aquí cuando yo leo, pe- Sí, perdona que te corte, Rubén. Aquí cuando yo veo este tocho tan grande, me peta la cabeza. Eso. Dice lo del que veneno, dos vale, acumulaciones durante 10 segundos y se acumula hasta vale, 15 vamos a veces. ir despacio. ¿Cuánto es eso? A Vale. ver, bueno, esto es la habilidad activa, ¿no? Vale, primero pega en área, hace Ujú. daño de factor de daño 2000 y además las tropas alcanzadas reciben 2 acumulaciones de veneno. Es decir, verás en la pantalla que las tropas tienen 2 gotitas moradas, ¿vale?
O sea, el veneno se ve. El veneno se ve porque te pone 2 y una dentro de una gota morada. Esas 2 gotas moradas duran 10 segundos. Vale. Y luego te dice, el efecto del veneno se acumula hasta 15 veces. Es decir, esas 2 gotas se pueden acumular hasta 15. Pero es que además te dice que la duración, o sea, dura 10 segundos. Pero la duración se restablece cuando se obtiene otra acumulación. Es decir, si una marcha está envenenada, si Herman le vuelve a golpear otra vez y le vuelve a envenenar, en vez de 2 pasaría a 4 y encima los 10 segundos se resetean. O sea que ya tendría 4 venenos esa marcha. Y luego le golpea otra vez y pasa a 6. Vale. Así cada vez que le tira la habilidad. Entonces, la cosa es que, ¿qué pasa? Cuando las marchas se van envenenando, te pone abajo, por cada acumulación de veneno que tiene, la tropa recibe un 3% más de daño de habilidad. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, 2 acumulaciones de veneno, vas a recibir un 6% más de daño de habilidad. Te está perjudicando. Pero no solamente del daño que hace Herman, sino de cualquier marcha que golpee a esa marcha envenenada. O sea que todas las marchas aliadas de Herman se benefician del veneno. ¿Se entiende? Y bueno, se puede acumular hasta 15 veces. Si una marcha tiene 15 de veneno, 15 por 3% sería un 45% más de daño de habilidad que estaría recibiendo. Herman empezó a decirse que no era tan útil cuando empezaron a sacar el daño de embate, porque claro, esto es daño de habilidad a lo que afecta. Si tú le haces daño de embate a la marcha que está envenenada, no tiene ningún efecto el veneno. Lo mismo con el daño de ataque combinado, que también tampoco es daño de habilidad. Pero ahora que ha llegado Qin Shi Huang, que es la hostia en daño de habilidad, pues otra vez Herman es un poquito más valioso porque hay muchos Qin Shi Huang que se aprovechan muy bien del veneno. ¿Se entiende o no? Lo de las acumulaciones básicamente es las gotitas, el número que aparece en las gotitas. Ujú. Y claro, lo de que se restablece el tiempo, se resetea, pues significa que la marcha, mientras siga Herman golpeándole, va a estar envenenada para siempre, hasta que se muera. Ujú. Guan Yu, que ya lo hemos comentado antes, provoca daño a 3 tropas enemigas en un arco también, factor de daño 2000. Fijaros, hay que leer las habilidades. Guan Yu, factor de daño 2000. Se reduce a 1000 si este comandante sirve como comandante secundario. Es decir, Guan Yu de secundario es la mitad de bueno que de principal. No se puede utilizar a Guan Yu de secundario. No tiene sentido. Por eso es que leer te hace evita hacer cosas que no tienen sentido. Y a ver, y lo que he dicho hasta ahora no tiene nada que ver con el soporte, sino lo último, que es las tropas alcanzadas por esta habilidad quedan silenciadas durante 3 segundos. Silenciadas, acordaos que es que no pueden utilizar habilidades activas, aunque lleguen a la barrita de furia. Vale. Guillermo, también muy típico, comandante que está un poquito infravalorado porque no hace tanto daño, pero te dice, si la habilidad de estirpe oculta alcanza exactamente un objetivo, estirpe oculta es su habilidad activa, se llama así, ¿vale? Cuando utiliza su habilidad activa, si golpea a un objetivo, que puede golpear hasta 3, este comandante obtiene un aumento del 10% en la defensa durante 3 segundos. Y ya está. Pero si alcanza a 2 o más objetivos, hasta 5 tropas amigas o aliadas cercanas, incluida la tropa de este comandante, obtienen 50 adicional de furia por segundo y un aumento del 10% en la defensa durante 3 segundos. Es decir, que si tú consigues golpear a varios objetivos con su habilidad, le estarías dando más furia y más defensa a 5 tropas Los colegas. aliadas. O sea que eso también es soporte. Soporte. Ujú. Otro comandante, Alejandro Magno. Que mira, justamente lo que había comentado Das. La tropa de este comandante obtiene un escudo que absorbe daño durante 4 segundos. Factor de daño 1200. Vale, escudo, en este caso,
es la tropa de este comandante obtiene el escudo. Eso no es soporte porque solo se está ayudando a sí mismo. Pero luego dice, otorga un escudo adicional a la tropa aliada o amiga cercana que tenga el menor porcentaje de unidades restantes. Es decir, la tropa que esté más débil, digamos, de tropas, que menos tropas le queden, recibiría un escudo, gracias a Alejandro, durante 2 segundos, factor de daño 600, un poquito menos que, bueno, la mitad que el que se da a sí mismo, pero bueno. Y, además, hasta 3 tropas enemigas cercanas reciben un 30% más de daño durante 4 segundos. Fijaros que esto es bastante bueno. Esto lo que dice es que hay 3 enemigos cercanas en un área circular, ¿vale? Acordaos. Que estén en los 3 enemigos que estén en ese área reciben un 30% más de daño durante 4 segundos. Esto es bastante bueno porque no solamente reciben más daño de la tropa de Alejandro, sino de cualquier tropa que esté cerca. Cualquier tropa que golpee a esa marcha que ha recibido el efecto, le va a hacer un 30% más de daño. Y además no dice el tipo de daño, por tanto es cualquier tipo de daño. Vale. Pues ya estaría. Por hoy ya estaríamos sabiendo lo básico de cómo funciona el combate en Rise of Kingdoms, ¿vale? Me están dando ganas de ponerme a ver las habilidades de los comandantes. Vale, entonces ahora, bueno, falta una cosita. Es que había preparado algo que necesitáis el móvil. Bueno, yo creo que ya sabéis lo de... ¿Un cajú? Eso es. Mola. Sí, a ver, quedan un poco, ¿no? Para la ruta de la seda. Acordaos que pasa a KM. Vale, Vale. entonces vamos a poner modo Qué guay, un clásico. cajú. Vale, entonces podéis ir preguntando dudas y si no, pongo el Kahoot. Vale, ¿esto Vale, cómo hay, es? Tenéis que meteros en un hay que enlace, explicar. kahoot.it. Mira, bueno, de hecho lo pongo aquí y ya está. Ujú. A ver, lo veis, ¿no? Sí, Vale, tenéis que entrar, yo entraría en el móvil, kahoot.it y meter este número. Entonces, le dan a unirse. sí, te dice, esto, a ver, para que sepáis, es un juego que es de preguntas, ¿vale? Entonces os voy a hacer preguntas de lo que hemos visto. Qué guay. Ah, ¿qué pasa? Ahora los que no habéis estado atentos estáis cagados, ¿no? Venga, vamos a hacer... Ah, pero Yo tengo me que ir a por metiste. el Que móvil. hayamos yo tengo- estado atentos, yo también estoy cagado, porque estaba haciendo otras cosas también. Venga, Ah, pero pues así mola. repasas. Venga, uniros. Y Uy, ¿ha empezado ya? Si no le he dado. me da que está empezando, ¿eh? Espera, no, Sí, cancelamos. sí, le has dado a empezar. Cancelamos. A ver, presentación en vivo. A pin del juego, pero espérate, no me ha entrado el pin. Dame el pin otra vez. Sí, A ver, Yo no tengo ni el teléfono aquí. Es que empezar. como lo ha cerrado, Está ahí para ahora empezar. saldrá un pin nuevo. un pin Exacto. nuevo, sí. Vale. A ver, pues uniros rápido que no sé cuánto tiempo da para que se empiece. Yo pensaba que le tenía que dar yo. Es que cuando nosotros lo usamos en clase. es Ah, igual le tengo que como- dar aquí para bloquear. Bloquea este juego para evitar que se una... Ah, no. Bueno, ya está. Uniros corriendo y... Hostia, 15 segundos. ¿Esto por qué? A mí no me da tiempo. Tengo el teléfono No. cargando abajo y no llego. Hacerlo, ¡Oh, pues, mire, no! lo veo en la pantalla. Ya está. No, que ya está, que ya lo he quitado. Vale, ¿quién se ha puesto de nombre el Venga. número de...? Joder, yo. Ah, qué ¿Cómo crack. me salgo? A ver, que da igual. Id mandando en la marcha lo de la fortaleza. O sea, lo de la Ya yo la tengo. Nadie se me une a un rally que tengo aquí con mucho área. En KM. 7 minutos. No, estoy en 206X. Ahora paso a KM. Venga, Vire. Bueno, pero entonces, ¿qué sensaciones tenéis? ¿Os sentís más sabios o...? Igual. Hombre, todo ayuda, ¿eh? Pues, Bueno, pues yo sí. siento ganas. Sé las cosas un poco, entiendo mejor cómo funciona. Pero vamos a ser igual de mancos, creo yo.
Yo te voy a decir una cosa, yo no sabía que era lo de silenciar, ¿eh? Bueno, Así que... Y sinceramente, como dice Isa, que te lo puso por ahí, que no he visto. muy bien explicado. Sí, no, está muy bien la clase. A mí me ha gustado. Gracias. Te daremos me gusta cuando lo subas a YouTube. Está muy bien No sé, explicado y no creo sé. que es algo que debería estar al alcance de gente. Vale, ¿estamos todos ya o...? ¿Vire? Yo no puedo, no puedo. No, Vale. Yo estoy. es que lo tengo en la planta abajo, el teléfono allí, no me da tiempo a llegar a sacarle, porque si no, no llego. El culebras tampoco. O sea, bueno, Dale que yo tengo un 15% de batería. venga, a empezar. A la gente le enreda muchísimo lo Vale, del daño, esto para que veáis, la reducción de daño de los... tenéis que darle a la opción del color que salga en mi pantalla. ¿Qué pasa cada segundo cuando dos marchas se enfrentan en Rock 1 contra 1? Rojo, Me rojo, encanta. rojo. ¿Cómo es la cosa? Tienes que darle al color que te en la A ver, pantallita del móvil, Eso, te al sale color que crees Ah, que es no, rojo, azul, pero correcto. amarillo, verde. Pero no puedo ver el Discord y Vale. Por y eso estar os jugando al he mismo dicho que tiempo. mejor en el móvil. Sí, Siguiente. es que tienes que verlo así, tienes que ser en... Ponlo en pequeño. O Bueno, sea, me cambio, minimiza la ventana. tranquilo. Vale. Necesito centro cuántas marchas. Esta es difícil, ¿eh? Tres. Coño, ha sido Creo- la madre que me Amarillo. parió. Amarillo. No lo tengo claro, pero Rojo. no me acuerdo. Después Yo de creo que me pinchar, ha- me he Amarillo. caído. No ha acertado No. nadie. Se acabó el tiempo. No Son llegué. dos, porque... A ver, ¿cuántas marchas hacen ¡Ay, daño de claro! contraataque? A Uno las versus que les pegan. uno. Claro. Hay dos que solo golpean, pero nadie les pega, entonces no hacen daño de ¡Qué contraataque. Hemos suspendido a coraje! todos. Lamentable. Bueno, estoy en el podio. Vale, esta es fácil. Espero que lo sepáis. Esa sí la sé yo. Creo que era este, Hostia, ¿no? voy a salirme de la alianza. Ay, tengo que recoger la marcha Desconectar. del nodo para poder entrar. Amarillo, naranja, naranja. Vale, ¿quién ha fallado? Vale. Bien. Yo, he fallado yo. Es que entre que cambio de una pantalla a otra, al final se me va el tiempo. Bueno. Os doy tiempecito. Me pone súper nerviosa estos juegos. Gilipollas. No, pero estas cosas molan. Sí, ¿no? Había en que inglés hacer lo más cosas de hacemos. estas. A mí me mola un montón y aprendes más con estas cosas. Ya verás qué espectáculo cuando toquen los armamentos y todas estas cosas. Buah, Sí. quita. En la próxima clase es ver cómo emparejar los comandantes. Bueno, no os hago spoiler. Ya veréis los apuntes. Ay. Era de lo que vi. Pura genialidad o suposición, me pone aquí el móvil. Muy bien. Qué cabrón, va a pillar. ¿Sabes qué Es que- pasa? Que es que hay veces que lees dos, pulsas la que tú crees y luego lees la otra. No, hay que leer todas La porque verde, sí. yo diría la verde. Sí. Claro, Hay que el leerlas problema es todas. que como la puntuación va respecto al tiempo, Te apura. Ah, Es por eso te digo bueno, que me pues pone habéis acertado nerviosa. casi todos. Yo Es que como sois igual competitivos. por ¿Cuáles velocidad no cuentas puedo o de la hacer nada televisión? porque me tengo que cambiar de pantalla. Hostia. Estás jodida, ¿eh? Hostia. Bien, no habéis caído en la trampa de todas son correctas.
Va a pillar el tío, ¿eh? De milagro, ¿eh? Muy bien. ¡Ah! Somos unos hachas. A ver, sí. Me encanta el amarillo. Total. Estaría guay si en el móvil fuera alternativo el orden de los colores. Ojo, Porque, Borcique, ¿eh? Porque así no son siempre las mismas, el mismo orden. ay, me chiflas la cabeza entonces. No, pero el orden es aleatorio, pero luego en el móvil sale el mismo orden. Porque es rojo, azul, Ay, esta me naranja, cuesta. verde. Si cambian ese orden en el móvil, Ya, ya no es sí, tan ya fácil lo he darle tan entendido. rápido. Creo que Es que todas eran correctas. Sí, es que Yo hubiera hecho el yo La tardé amarillo. en cantidad de contestar. tropas, bonificaciones y reducciones de año también. Yo tardé porque estaba pensando. Ojo, Isa, que te pilla, Borcique. El daño lácteo. me he equivocado. ¿Eso qué? Oh, el año de habilidades, no. Me equivoqué. Buah, pues El daño lácteo. mira, Isa está en Mira, fire, Isa. ¿eh? No, Tiene va la fuego. tía, va a Muy tope. bien, Isa. Tiene fuego, ¿eh? Daño sangriento. Ahora sí. Está fácil, sí. Oh, qué rápido, qué Ya, pero rápido. esto es una movida. Aquí un daltónico está jodido, ¿eh? Sí. No, bueno, sí. No, pero es el triángulo eso. Con Hostia, calma, dice. esta parte no la escuché. Está, Creo. la Dale, he Arturo. hecho un poco rápido, pero es un poco culturilla general. mm, Ahí estamos. Podría pinchar rápido, no sé en cuál de las dos he pinchado al final. Purao. Ah, pues ya Pues acerté. mal. Has puntuado Arqueros, ¿quién mal. ha puesto arquero? Ojo, Arquero. a Seret. Yo he acertado. No, yo no fui. Tiene varios. No, que has quedado primera ahora. O sea, vas primera. Ah. Te ha adelantado Isa. Esta es un poco difícil. No mucho, pero ¿Quién tiene varios? Vale, me he confundido de si comandante. habéis la estado puta atentos. madre. No me acuerdo, tío. Tengo dudas. Yo diría. Uf. Yo abulto. Creo que me equivoqué. Yo diría el verde. Creo que es el rojo. No, solo acerta uno. Lo sabía, Arturo, tío. era, Y es que ¡Hostia! acordaos. ¡Hostia! dudaba. ¡Acerté yo! Es que yo creo que hemos confundido Zugerian con el Cortinas. No, ¡Acerté! El no, yo Cortinas sabía no, quién no era estaba. Sugelia. El No, Arturo, no. hemos visto que era de primario, hace ataque combinado y de secundario daño de habilidad. Es verdad. Borcique ha vuelto al podio. Al podio. Coraje. A Que ver, se caiga. Que se... esta sí que es un poquito a pillar, ¿eh? No mucho, pero... ¡Hostia! Ya sé cuál es. Me he equivocado. El primer puesto está peleado, eh. Se ha equivocado Borcique, ¿eh? A ver. Ojo. No, yo le puse el rojo. Ah, está bien. Todas son Pues correctas. habías... vale. Pero pensé que me había equivocado. ¡Ah! Esta es cuestión de rapidez. Vale.
18 de 20. Esta es muy fácil. Dan recursos a otros jugadores. Cierto, también. Eso estaría bien. Pero esos son los colegas de soporte. Construir El problema banderas. es cuando metes un todas son correctas, el instinto te da en picharle a esa. Sí. Isa, ¿qué ha pasado? Se ha desinflado. No, es que no me acordaba lo que había puesto en muchas. Que es invisible. Bueno, pues. ¿qué? Ya, Rubén, eres un crack. Lo siento, pero. La siguiente es la última, ¿no? Esta es la Sí. última ya. Ah, No, no, la siguiente. no queda otra. La siguiente. Muy Que bien. nos la esperen a ver si, siguiente a ver si Es van a dar un para. voleo y si suena la flauta, Última. bien, y si no, pues, Bueno, a ver, ¿quién es más rápido? En un santiamén. Y vamos a Ahí acabar va a justo estar, ¿eh? a la hora. Yo creo que no va a dar tiempo a recuperar. Y Muy and the winner bien. is. tú has ganado tú. La delegada. No sé Ah, no. quién es P. Yo, ¿Quién es el soy P? yo. Vale, muy bien. Soy yo. Ojo, ¿eh? Morcique. Bravo, Buen el nombre. pin. Hay que hacer captura. Aunque solo se sabe Muy quién es una guay, persona. Es muy guay. Muy guay la Está muy la bien, Rubén. Muy clase bien, y tío. muy guay todo. Nada, Muy pues, chachi. Molo. ha estado muy guay Para también. hacerlo más emocionante, para la próxima vez en el Kahoot nos podríamos jugar algo. La mejor recompensa para el que ha hecho todo esto es que vea que hemos atendido, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Sí, verdad, eso es lo que me molaba a mí. Que aceptábamos todas las preguntas y digo, "Ño, todo el mundo estaba atento, tío." Ya, sí, sí. A ver, Qué la guay. de 3 contra 1 era la más difícil. Sí. Pues muy guay. Vale. Muchas Me tengo que gracias. ¿Eso del Kahoot hay que bajarse la aplicación o algo o qué? Sí, Es que yo no he jugado bueno, nunca si eso. quieres, Claro. sí. No. Vale. ¿Por qué? Es una actividad. Bueno, también puede ser por web. Pero Sí, vamos, lo yo sé tengo por la mi- aplicación porque la usamos. Lo sé porque mi hijo en inglés sí que alguna vez me dice que lo hacen, pero no, yo no Pues lo tengo en el sí. móvil. Yo aprendo un montón y te ríes un rato. Yo me pongo súper Está, nerviosa. está curioso. Para el próximo día la Pero tengo muy bajada, guay. Rubén. Vale. Pues, a ver, la próxima clase. A ver, es que la semana que viene, claro, tenemos Arca. No sé si Sí. podría ser antes, el domingo, pero antes, o el sábado, o si no, la semana Los siguiente. No domingos, sé. los domingos a esta hora no está mal, No dependiendo está de cómo mal. estén Lo que el pasa es resto, que ¿vale? Que cuando siempre hay puede surgir Arca, algo. además no está Punquito, y igual me toca preparar el Arca a mí. Entonces, pero bueno, ya lo Yo iremos hablando. pongo una encuesta y votamos, pero yo en principio puedo a cualquier hora. Venga, vale. Oye, pues Ok. un placer haberos dado la clase. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias Gracias. a Muchas todos, gracias, ¿eh? José. Venga. Nos vemos en Venga. la ruta. Chao, nos vemos en la Hasta ruta. luego, chicos. Nos-